Hola, bienvenido a otra clase del portal InfoSolda. Hoy vamos a hablar de símbolos de soldadura. Los símbolos de soldadura son un conjunto de líneas y símbolos que se utilizan en los dibujos para que podamos entender cómo se debe soldar la unión. Generalmente quienes brindan esta información son los diseñadores, pero los soldadores que están en la fábrica, supervisores, tienen que saber cómo funciona para que podamos usarlo correctamente. Basado en AWS 3.0, aquí un ejemplo donde se está indicando una unión, tenemos una placa ensamblada y se coloca la flecha como se ilustra. En esta flecha indica dónde se realizará la soldadura, en la parte inferior de la flecha indica así donde se colocan las instrucciones de cómo se debe soldar en el lado de la flecha. Luego se soldará la parte inferior como lo muestra la flecha. Y en la parte superior está el lado opuesto a la flecha, es decir, del otro lado de la articulación. Ejemplo, si tenemos una soldadura en ángulo con 3 milímetros en la parte inferior de la flecha y 4 milímetros arriba de la flecha, sería como si la soldadura fuera de 3 milímetros donde indica la flecha y 4 milímetros en el lado opuesto a la indicación de la flecha. Entonces la flecha se compone de una línea horizontal, una flecha indicativa. Tenemos el simbolismo de soldadura tanto abajo como arriba y tenemos la cola donde se puede colocar alguna indicación adicional de trabajo, por ejemplo, una prueba o incluso un EPS que debe ser usado. Según AWS 2.4, tenemos esta vista macro de cómo se ve la simbología en su totalidad. Comenzando por la flecha, el lado donde se refiere la flecha es donde indica la flecha siempre se romperá hacia un lado o hacia el otro. Cuando se coloca un círculo significa que la soldadura se hace a lo largo de todo el contorno. Por ejemplo, tenemos una pieza que tiene un largo determinado. Si coloco el símbolo del círculo, la pieza se soldará a lo largo de todo el contorno. Si viene acompañada de una bandera, esta soldadura se realizará en campo, es decir, en áreas externas. Sobre la parte inferior de la flecha si se ponen las especificaciones, por ejemplo, chaflán, acabado de soldadura, penetración. En la parte inferior está el lado de la flecha que indica dónde se soldará y en la parte superior o lado opuesto de la unión a soldar. Si se agrega una R, es la soldadura de un hueco. A indica el ángulo del chaflán, una barra superpuesta debajo con la letra significa el símbolo del contorno y la letra F significa el símbolo de acabado. Si luego hay que rectificar la soldadura, las letras L y P son para soldaduras intermitentes. Entonces suponiendo que vamos a soldar 100 milímetros de cordón y 150 milímetros de espaciamiento de cordón de soldadura y luego otros 100 milímetros de cordón de soldadura y así sucesivamente, siendo L se refiere a la longitud del cordón de soldadura como se ejemplificó anteriormente. La L hace referencia a la longitud del cordón de soldadura, que sería de 100 milímetros, mientras que la letra P hace referencia a la separación de un cordón a otro, representada por 150 milímetros. Al final podemos tener información genérica, que podría ser un indicio de un EPS, un indicio de una prueba en específica u otra información del proyecto que sea relevante. A continuación, tenemos EIS, que usamos E para la dimensión de soldadura del chaflán. S para dimensión de soldadura para preparación. Ve ahora algunos ejemplos de soldadura en ángulo en relación con la indicación y lo que significa. Aquí tenemos una flecha, que está partida hacia la izquierda, un triángulo donde dice que es una soldadura en ángulo. Con la medida de 5/16. En este caso, el ángulo tiene lados iguales, el cateto es 5/16. En la práctica tendremos una soldadura realizada en el borde de 5/16 por 5/16. Con la figura al lado para ilustrar los dos lados de una soldadura. Vemos la indicación de una soldadura en ambos lados. En la figura superior derecha tenemos una flecha que se rompe hacia la izquierda donde indica que será la soldadura solo para indicar dónde está la flecha. Y debajo vemos el resultado de la indicación. Un ejemplo de soldadura intermitente es la pata del cordón que es de 1/4, con un cordón de 2 milímetros, donde está espaciada 4 milímetros podemos medir de centro a centro de la cuenta o desde el inicio de la cuenta dando el mismo resultado de 4 milímetros, siempre la misma medida. Aquí vemos ejemplos de soldadura a tope, donde indica un chaflán en V de 60 grados, es decir, habrá que achaflanar esta pieza 60 grados y luego soldar. Otro ejemplo en este caso, tenemos un chaflán en X,
donde quedará liberado por ambos lados de la chapa. El 8 indica la apertura de la raíz y el 60 es la medida del ángulo. En la figura que acaba de aparecer tenemos la indicación de una soldadura con el chaflán solo de un lado a 40 grados, en la figura inferior a la izquierda. Nos indica que está del lado de la flecha, con la misma indicación, pero con una penetración de 3/4 del espesor, siendo una soldadura parcial, es decir, son los mismos 40, pero nos está dando la altura de siendo 3/4 la altura a la que se soldará. Aquí la indicación de la soldadura de 1/4 en el lado opuesto de la flecha y 3/8 en el lado de una flecha, teniendo un lado una soldadura de 3/8 por 3/8 y el lado opuesto a la flecha de 1/4 por 1/4. Aquí tenemos una soldadura donde la flecha contiene las direcciones referentes al proyecto, por lo que la flecha indica, es decir, la parte inferior de la flecha se refiere a la parte inferior de la pieza y la parte superior de la flecha se refiere a la parte desde la parte superior de la pieza, donde en la parte inferior tenemos un chaflán en media V y una soldadura en ángulo, y en la parte superior solo tenemos una soldadura en ángulo. Aquí tenemos una soldadura intermitente que tiene un espaciamiento de 5 milímetros del centro al centro del cordón y otro espaciamiento donde da 10 milímetros del centro al centro del cordón. Aquí se muestra en la figura que los cordones de soldadura deben ser diferentes, es decir, un cordón no debe estar reflejado con el otro, donde los cordones miden 3 milímetros de largo con un espacio entre ellos de 10 milímetros, donde estos 10 milímetros se refieren al centro a centro de los cordones, por lo que primero pasar un cordón con 5 milímetros y los 10 mm restantes de cada espaciamiento. Tenemos una indicación de soldadura cruzada, donde tenemos 3 diagonal 16 al lado de la flecha y 1/4 en el lado opuesto de la flecha con una soldadura en ángulo de filete, y en el otro lado tenemos 5 diagonal 16 en el lado de la flecha y 3/diagonal 8 en adelante. Muchas gracias, hasta la próxima clase.